Evangelio de hoy, domingo 15 de marzo de 2020. Un saludo muy especial para todos los que nos siguen a través de las redes sociales y para aquellos quienes desde sus hogares se nutren con este pan sabroso de la palabra de Dios. Ya hemos llegado a la mitad de este itinerario cuaresmal. Ya va siendo hora de mirar si hemos estado dando frutos de conversión para celebrar vivamente la Pascua de Cristo resucitado. Tomamos el Evangelio de San Juan en el capítulo 4, versículos del 5 al 42. Sin embargo, vamos a leer la forma breve porque se proponen dos esquemas, uno largo y otro breve. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes balde y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados. Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, cuando llegaron a verlo, los samaritanos le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Todavía creyeron muchos más por su predicación, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A partir de este tercer domingo de Cuaresma, especialmente en el ciclo A, que es en el que estamos, vamos a seguir una temática bautismal, en donde
se acompañan unos signos claves: el agua, la luz y la vida. Tradicionalmente, estos textos secuenciales, desde hoy hasta el quinto domingo, han servido para motivarnos en el camino bautismal, porque el recorrido cuaresmal va a tener como finalidad renovar los compromisos bautismales en la celebración especial de la Vigilia Pascual. Ese texto, en lo personal, es hermoso. Maneja un tema muy misterioso. En primer lugar, como lo decía Santa Laura Montoya, se da el encuentro de dos sedientos. El Jesús que quiere calmar la sed interna de una mujer insatisfecha y la de una mujer que es el símbolo de la humanidad que quiere saciar su sed, pero en Dios. Jesús, de una manera coincidencial, llega a este lugar del pozo de Sicar, un lugar bastante clave, porque como lo escuchábamos en el texto, allí Jacob daba de beber a sus hijos y a su ganado. Y cómo en el contexto de la historia de la salvación, pues ya establecido el pueblo samaritano, que había sido dividido en medio de su realidad religiosa cultural, con diferencias con los natos de Judea, pues Jesús rompe ese esquema y de una manera muy valiosa entabla diálogo con esa mujer. Ella había ido a ese lugar para tomar agua, pero Jesús, en medio de todo ese intercambio de palabras, le da a entender, primero, de una gran necesidad, y es tener sed de Dios. Aquí vale la pena poder resaltar a modo de pregunta cada uno de nosotros: ¿qué sed tenemos hoy? ¿Por qué? Porque la vida con múltiples problemas y crisis genera insatisfacción. Y es ahí en donde desde la conciencia se genera el deseo de buscar solo a Dios. Hay muchos que encuentran llenar el vacío del corazón en el conocimiento. Hay muchos que lo enfocan en lo material, en vivir de una manera superficial la alegría. Hay muchos que tienen sed de verdad y de plenitud de vida, pero quedan en el fondo vacíos. Cuando uno se siente lleno de Dios, nada, absolutamente nada le faltará. Y por eso Jesús le viene a explicar a esta mujer de que Él es ese manantial del cual todos los que se nutren de Él no van a tener sed jamás. Y por eso invita a conocer este don inmenso de Dios. Vamos a pedirle al Señor que podamos tener con Él la plenitud de la vida, porque como lo decía San Agustín, nuestro corazón vive inquieto y no descansará sino hasta que encuentre a Dios. Ojalá que este texto, en el contexto de la Cuaresma, nos ayude para descubrir a Jesús y poder adorarlo en espíritu y en verdad, no en medio de la superficialidad o de la vanidad, sino en el interior, porque es ahí en donde Él toca para llenarnos totalmente de la gracia, de la salvación y de la misericordia que restaura siempre. Nunca olvidemos, no estamos solos.
estamos con Dios.